Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. Santa Teresa de Jesús sabemos bien que destaca por su amor a Jesucristo, llevando a la práctica en la obediencia y fidelidad más exquisita a su Iglesia, a las verdades de la fe que nos enseña y también a la liturgia, que nuestra Santa de Ávila vivía con especial intensidad. Cualquier celebración, la misa, el sacramento de la penitencia, la liturgia de las horas, que ella denominaba siempre oficio divino. Todas estas acciones de la Iglesia, ella las vivía, en ella vivía ella su amor a Jesucristo y se veía llena de él. Así, Santa Teresa llegó a declarar en el capítulo 33 del Libro de la Vida que daría su vida por la más pequeña de las ceremonias de la Iglesia. Buenísimos días, amigos de Radio María. Es martes y a esta hora, 8 de la mañana, 7 en Canarias, es hora de abrir el Yucat, el Catecismo Juvenil, o lo que es lo mismo, el Catecismo para todos aquellos que, no siendo tan jóvenes, quieren o queremos rejuvenecer nuestra fe. Hemos comenzado con esta célebre frase de Santa Teresa: daría mi vida por la más pequeña de las ceremonias de la Iglesia. Porque hoy comenzamos la segunda parte del Yucat, la que trata sobre la liturgia. Atrás dejamos ya la primera parte, la fe profesada en el credo, para pasar ahora a la fe celebrada en los sacramentos y en general en toda celebración litúrgica de la Iglesia. La liturgia es el culto a Dios y la fuente principal de nuestra santificación. Nos encomendamos, pues, desde el comienzo de este programa a la Santísima Trinidad para encomendarle también esta andadura por la segunda parte del Yucat y para que ya desde el principio nos ayude a comprender mejor, para vivir mejor lo que es la liturgia de la Iglesia. Oremos juntos ahora. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todas las verdades de fe que nos has revelado y que nosotros profesamos en el credo no se quedan ahí, estáticas, solo para ser creídas. También las celebramos, y tú te haces presente en cada celebración litúrgica de la Iglesia. Padre, tú nos comunicas tu gracia, nos dispensas tu misterio de salvación obrado por tu Hijo con su muerte y resurrección. Sí, Jesús, tú quieres que recibamos todos los frutos de tu misterio pascual en cada sacramento, en cada acción litúrgica de tu Iglesia. Espíritu Santo, por tu parte, tú haces posible esta comunicación descendiendo hasta nosotros con tu efusión que hace posible y eficaz cada sacramento. Gracias, Trinidad Santa, por bendecirnos con tu gracia y por permitir que bendigamos nosotros tu majestad a través del culto litúrgico. Es tu obra, que quieres que sea también nuestra. María nos acompañe y guíe por los números del Yucat que recorreremos hoy. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Comenzamos con este programa, como ya hemos dicho, la segunda parte del Yucat, la que nos hablará de la liturgia y de los sacramentos, o lo que es lo mismo, la fe celebrada por la Iglesia. Tenemos por delante 112 puntos de nuestro catecismo, que iremos viendo a lo largo de los próximos meses. Comenzaremos tratando de conocer mejor qué es la liturgia antes de pasar a ver cada uno de los 7 sacramentos. Será una sección que durante 8 programas llevaremos a cabo, comenzando con el de hoy, es decir, de aquí a Navidad más o menos. Pero antes os anuncio una novedad en este programa. Y es que a las preguntas de los oyentes, para que las cuales dejamos los últimos 15 minutos,
y en la que podéis enviar vuestras preguntas, comentarios o sugerencias, vamos a añadir ahora, en cada comienzo del programa, una pregunta al oyente. Sí, una pregunta que os hacemos desde aquí, a modo de concurso, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con el tema que veremos. Si uno está atento al mismo, seguro que la acierta, ¿no? Y podrá enviarnos su respuesta durante el tiempo que dura el programa. Así es que esto es una especie de reto, ¿no? Por ejemplo, hoy comenzamos a hablar de la liturgia, ¿no? Y os planteo esta pregunta al oyente. Atención, para que podáis contestarla bien con lo que vamos a ir explicando del YOUCAT hoy. La pregunta de hoy es esta. De estas tres cosas que voy a decir, ¿cuál es un acto litúrgico, cuál no y cuál depende? Repito, voy a decir tres cosas. Una es un acto litúrgico, otra no y otra depende. Y hay que contestar cuál es cuál. Y la que sea depende, explicar pues por qué depende y de qué depende, ¿no? Bueno, pues atención, las tres cosas son estas. Primera, un cursillo bíblico. Segunda, una procesión. Y tercera, una hora santa de adoración eucarística. Repito las tres cosas. Primera, un cursillo bíblico. Segunda, una procesión. Tercera, una hora santa de adoración eucarística. Bueno, pues uno de estos tres es claramente un acto litúrgico. Otro no. Y otro depende. Bueno, pues nos podéis contestar a lo largo del programa, si queréis, o si no, pues no nos contestéis, pero contestaros cada uno, porque, bueno, pues y de esto vamos a hablar precisamente durante el programa de hoy, comenzando por las preguntas que, bueno, pues son muy concretas en esta sección, muy juveniles, podríamos decir, en el sentido de muy directas, ¿no? Pues nos plantean, digamos, las preguntas sobre la liturgia de una manera muy original, para darnos después la respuesta con todo el contenido doctrinal del catecismo. Pero ya la manera de formular las preguntas, y lo veréis con la primera que vamos a escuchar a continuación, pues es muy original. La primera de ellas es el punto número 166 que escuchamos a continuación. ¿Por qué celebra la Iglesia con tanta frecuencia el culto divino? Ya el pueblo de Israel interrumpía el trabajo 7 veces al día para alabar a Dios. Jesús participó en el culto y la oración de su pueblo. Enseñó a orar a sus discípulos y los reunió en el cenáculo para celebrar con ellos el mayor culto de todos, su propia entrega en la Eucaristía. La Iglesia, que convoca al culto, sigue su mandato. Haced esto en memoria mía. La Iglesia fue fundada por Cristo para anunciar a todo el mundo el Evangelio, para comunicar todo lo que ella misma recibe de Jesús. Además de la predicación del Evangelio, mediante la catequesis o cualquier otro medio de enseñanza de la fe, están, por supuesto, las obras de caridad, que vienen a ser el Evangelio puesto en práctica. Pero es que además la Iglesia ofrece a Dios de una manera constante el culto divino, es decir, las acciones litúrgicas, que son principalmente los sacramentos y la liturgia de las horas. El culto a Dios que ofrece la Iglesia es, podríamos decirlo así, como su respirar. No se puede vivir sin respirar, ¿verdad? Pues así la liturgia de la Iglesia es como los dos momentos respiratorios. Aspirar la gracia que Dios comunica a su Iglesia y expirar, que sería el transmitir a los hombres esa gracia recibida. Además, la palabra liturgia en el Nuevo Testamento engloba todo, no solo el culto a Dios, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. La celebración diaria de la Eucaristía y de los demás sacramentos, la liturgia de las horas celebrada en varios momentos del día, todo esto es una constante en la vida de la Iglesia, continuamente. Estamos celebrando la Eucaristía, los sacramentos, rezando la liturgia de las horas, santificando las horas del día.
Esta frecuencia nos hace ver la importancia que tiene el culto a Dios. Es en realidad una herencia del Antiguo Testamento, como hemos escuchado en este punto del Yeucat, ya que el pueblo de Israel dedicaba muchos momentos del día a la oración, a la alabanza, al culto divino. Y el mismo Jesús participó de este culto cuando iba a rezar pues al templo o a la sinagoga, y así enseñó a los discípulos a orar continuamente. No obstante, la novedad del Nuevo Testamento es total, en cuanto que Jesús lleva el culto del Antiguo Testamento a plenitud, con la institución de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que es su propia entrega, y que manda a los apóstoles que la celebren en memoria suya. Así se va a establecer el culto de la Iglesia, en torno al misterio de Cristo, especialmente la Eucaristía. Todas las demás celebraciones litúrgicas, por ejemplo, la celebración de los demás sacramentos, las devociones, las bendiciones, la liturgia de las horas, están ordenados a ella. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. ¿A qué os suena esto? A los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿verdad? El comienzo de la predicación sobre el principio y fundamento, ¿no? Bueno, pues esta frase nos ayuda a comprender cómo el culto a Dios es lo primero y principal en la vida. El hombre está hecho para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y eso es lo que hacemos en el culto litúrgico, en la liturgia. Es un culto que el hombre tributa a Dios, pero a través de este culto Dios bendice al hombre. En el cristianismo, en el centro de este culto está Cristo mismo. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. La liturgia es, pues, obra de Cristo, puesto que él realiza su redención en nosotros a través del Espíritu Santo, pero es también obra de la Iglesia, unida a su Señor, al que alaba y da gloria. La explicación que nos ofrece el mismo Yeucat nos dice también de una manera muy sencilla que cada acto de culto es también como una cita de amor. Fijaos qué bonito, ¿no? Cada acto de culto es también como una cita de amor, que Dios escribe en nuestra agenda. Quien ya ha experimentado el amor a Dios acude con ganas a esa cita. Quien a veces no siente nada y sin embargo acude, muestra a Dios su fidelidad. Esta imagen del culto como una cita de amor creo que es muy necesaria para evitar entender el culto divino como una carga que tenemos que hacer sí o sí, como una obligación fría, como una especie de peaje que tenemos que pagar por nuestra condición de criaturas hacia el Creador. No, es algo mucho más profundo el culto cristiano, porque fue Jesús precisamente el que nos enseñó que todo debía partir del corazón, del amor. Si no es así, no sirve para nada. Así lo declaró cuando dijo: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, que si el culto no lo hacemos como un acto de amor a Dios, el acto primordial de amar a Dios, su alabanza amorosa, pues no serviría para nada. Después de este punto que acabamos de comentar, que venía a ser un poco introductorio, el Yeucat va a ofrecernos una definición exacta de liturgia. Muy breve, como veremos, pero la iremos explicando con la ayuda del Catecismo de la Iglesia Católica. Escuchamos, es el número 167. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es el culto oficial de la Iglesia. Así de sencillo, así de breve, pero así de exacto. El culto oficial de la Iglesia, esto es la liturgia. Y esto nos indica que hay otro tipo de culto que no es necesariamente litúrgico. Por ejemplo, el que hacemos personalmente cada uno en nuestra oración en casa o en alguna reunión informal de amigos en la que comentamos la palabra de Dios y rezamos juntos.
Se da culto a Dios, alabándole, pero no hay un marco que lo permita definir como liturgia de la Iglesia como tal. La liturgia de la Iglesia tiene un carácter oficial, en el sentido de que, hay unas oraciones y unas normas, una normativa que provienen de una tradición multisecular, porque la liturgia ha ido haciéndose así desde el minuto 1 de la existencia de la Iglesia, ¿no? Y que son oraciones, signos que están ligados directa o indirectamente a los sacramentos, que han sido, además, estas oraciones y estos ritos han sido asumidos por la misma Iglesia y ofrecidas a todos según lo que luego se han denominado los diferentes ritos, ¿no? Pero más allá de esta aproximación, más bien superficial, tenemos que ir al fondo de la cuestión. ¿Qué es la liturgia? Y para ello partir del significado mismo de la palabra. Liturgia es una palabra que viene del griego y significa literalmente acción pública para el pueblo, función, servicio al pueblo. Por lo tanto, la liturgia es una acción, una obra. ¿De quién? De Dios, en primer lugar. La liturgia no es un invento humano. La Iglesia, es verdad, le da forma, regulamos la liturgia, así lo hizo desde el primer momento con los apóstoles, y así se fueron estableciendo las primeras celebraciones litúrgicas que luego se han ido enriqueciendo con la tradición que da lugar a diferentes ritos, oraciones, la música, el arte, etcétera, ¿no? Pero la liturgia en sí es obra divina, tiene a Dios como protagonista. Dios obra en la liturgia, obra la salvación de los hombres, haciendo que reciban la gracia de la redención obrada por su Hijo Jesucristo en su misterio pascual de muerte y resurrección. Creo que esto es fundamental, absolutamente fundamental, que lo digamos y lo recordemos para entender bien la liturgia. La liturgia no es simplemente un conjunto de normas, o el sacerdote o ministro de la Iglesia que está ahí, celebrando y ya está, sino que es Dios el que se hace presente. La liturgia es, en primer lugar, obra de Dios. ¿Para qué? Pues para el bien y la salvación de su pueblo, para su santificación. Pero también es obra humana en cuanto que Dios quiere que nosotros colaboremos también en esta obra, que redunda en alabanza de Dios. Luego podríamos decir que es una obra común de Dios y de su Iglesia, con una dimensión, vamos a llamarla así, descendente, es decir, que a través de la liturgia Dios bendice a su pueblo, le confiere su gracia, la gracia de Cristo, hace descender desde el cielo hasta nosotros la gracia, esa es la obra de Dios, y también tiene una dimensión ascendente, la liturgia, porque con ella la criatura rinde homenaje y da gloria y alabanza al Creador. Aún más, esta acción humana la referimos no solo a los cristianos que estamos aún peregrinos en este mundo, sino también a los santos del cielo, encabezados por la Santísima Virgen, y también a los coros de los ángeles. La Iglesia entera celebra la liturgia, ¿no? Fijaos qué bien expresa esta unión del cielo y de la tierra en la liturgia el prefacio de la misa, cuando el sacerdote dice: unidos a los coros de los ángeles y de los santos, proclamamos sin cesar: santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Unidos a los coros de los ángeles y los santos. Es decir, nos unimos a ella para alabar a Dios, a ellos para alabar a Dios, ¿no? Esa es la liturgia, ¿no? Desde esta dimensión nuestra, ¿no? Ya hemos dicho, desde la dimensión de Dios es que Dios obra para establecer en nosotros, para comunicar, para dispensar, sería la palabra técnica, digamos, que se usa en la liturgia, dispensar los misterios de Cristo, es decir, el misterio pascual. Nuestra salvación se produjo en la historia, pero Dios nos la confiere, nos la dispensa, nos la comunica a través de la liturgia de los sacramentos. Nos quedamos con esa frase del prefacio, ¿no? Unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos: santo, santo, santo es el Señor. Ahí está clarísima esa alabanza que dirige toda la Iglesia al Creador, toda la Iglesia
la de los que estamos en esta vida y la de los bienaventurados del cielo. Podemos decir con esto que la liturgia es un bajar el cielo a la tierra o un subir la tierra al cielo, conforme se mire. Por eso se le denomina sagrada liturgia. Algo sagrado es algo que es de Dios. Por eso lo de sagrada liturgia, porque la presencia de Dios actuando y santificando está ahí siempre, en cada acto litúrgico, sobre todo el momento cumbre, que es la Eucaristía, ¿no? Por eso decimos, pues, hay ángeles alrededor del altar. Es que es así, aunque no los veamos. La fe nos dice que está Dios obrando ahí, que está Dios descendiendo, ¿no? en el sacramento de la Eucaristía, que es el culmen de toda la liturgia, ¿no? Bueno, pero lo que queremos subrayar ahora con este número del Yucat es que la liturgia no se hace ni se inventa, es algo vivo que ha crecido en la fe a lo largo de los siglos y por medio del cual se han santificado los santos. Y hoy en día nos santificamos nosotros. Así es desde el día de Pentecostés, en el que vino el Espíritu Santo. Ese día comenzó la llamada economía sacramental. Se dice así, aunque nos suene raro eso de economía, pero quiere decir pues esa fase, digamos, de la vida, de la historia de la salvación, en la que nos viene la gracia de Dios a través de los sacramentos. Esa nueva etapa en la que la salvación obrada por Cristo se comunica o se dispensa a nosotros precisamente en la liturgia, en el culto litúrgico. Y entrando ya en una terminología más específicamente litúrgica, como decíamos, se trata de la dispensación de los misterios de Cristo. La liturgia es meterse de lleno en los misterios de Cristo, muerto y resucitado y ascendido a los cielos por nuestra salvación. Son misterios que siempre nos superan. La liturgia siempre nos supera. Siempre es algo sagrado que tenemos que vivir con suma reverencia, no minusvalorarla o manosearla a capricho. Por eso los actos litúrgicos, las oraciones y gestos que los constituyen son un tesoro infinito, porque se trata de la comunicación de Dios a nosotros a través de estos signos sagrados. Corresponderá siempre a la Iglesia establecer los ritos, las normas, los cambios o modificaciones que puedan mejorar la expresividad o claridad de la liturgia, de realidades tan santas, tan misteriosas, en el sentido de inmensas. Cuando hablamos de misterio, en la fe y en la liturgia, la comunicación de los misterios de Cristo, pues nos referimos a esto, en el sentido de una inmensidad, misterios inconmensurables para el hombre, realidades infinitas, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en el momento justo después de la consagración, cuando se proclama: este es el misterio de la fe o el sacramento de nuestra fe, ¿no? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, dice la famosa canción. Bueno, es en realidad mucho más. Dios es el aire mismo que respira el alma en cada celebración litúrgica, especialmente en la Sagrada Eucaristía. Y todo esto lo vivimos en familia, la gran familia de los hijos de Dios. Por eso vamos a escuchar ahora una canción que nos ayude a alegrarnos de recibir esta vida de Dios en familia, porque familia precisamente es el título de la canción que canta Funambulista y que suena ya para nosotros. Ya se ven las cosas diferentes, al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Casi siempre huele a paz, hay gente que al sentirla te hace fuerte y alguien cocina el amor. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia, el corazón. Y son los que te acercan si te vas, los que preguntan cómo estás, la luz que hay dentro del hogar. Todo eso y más familia son por los que merecemos
Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Bien amigos, pues continuamos con nuestro programa de hoy y antes os recuerdo esa pregunta al oyente que estamos formulando desde el principio del programa y que es una novedad en nuestro programa a partir de ahora que comenzamos la segunda parte del Youcat, la referida a la liturgia. Os hemos hecho una pregunta y ya nos estáis contestando, ya están llegándonos respuestas a lo siguiente. Estamos hablando de la liturgia y por lo tanto la pregunta es esta. De estas tres cosas, ¿cuál es un acto litúrgico, cuál no y cuál depende y por qué, ¿no? Y estas tres cosas son, primero, un cursillo bíblico, segundo, una procesión, tercera, una hora santa de adoración eucarística. Bueno, pues esperamos vuestras respuestas o al menos que en casa o en el coche o donde estéis, pues penséis un poco, porque es bueno distinguir lo que es un acto litúrgico de lo de no y por qué, que es lo que estamos en realidad hablando esta mañana, ¿no? Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta ahora del programa de hoy, que es el punto número 168 de nuestro Youcat que escuchamos a continuación. ¿Por qué la liturgia tiene prioridad en la vida de la Iglesia y de cada individuo? La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. La respuesta de este punto es una frase literal tomada del Concilio Vaticano II, concretamente de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo es la fuente de donde emana toda su fuerza. Y gracias a esta frase nos explicamos el lugar tan central que ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia y en la vida de cada cristiano, ya que es el encuentro con el Dios vivo, que vive y actúa en la Iglesia, el encuentro con Cristo resucitado. Los apóstoles y cuantos lo conocieron y trataron en su vida terrena, lo vieron cara a cara. Hoy nosotros lo recibimos a través de sus misterios, de sus sacramentos, pero es el mismo y único Jesús. En la Iglesia, por supuesto, hay más realidades, además de la liturgia. La liturgia no agota la vida de la Iglesia. Están además la predicación y la catequesis para dar a conocer a Jesucristo y su Evangelio. Están también las obras de misericordia hacia los más necesitados, pobres, enfermos, encarcelados. Está toda la acción apostólica de las parroquias, los movimientos, la participación en la vida social, cultural. La Iglesia vive en el mundo, vive entre los hombres y se hace presente en cualquier ámbito humano. Pero no hemos de olvidar nunca lo que este punto 168 del Youcat nos ha dicho, que todo eso, catequesis, obras de caridad, actividades pastorales de todo tipo, todo tiene que tender hacia la liturgia como meta, como la cumbre que es de toda la acción de la Iglesia. Pero no solo eso, sino que sin la liturgia la Iglesia no tendría fuerzas para realizar ninguna otra de sus misiones. No tendría fuerza ni ganas para evangelizar, para hacer las obras de caridad, para sembrar el Evangelio en este mundo. La liturgia, especialmente los sacramentos, y más especialmente entre ellos el sacramento de la Eucaristía, es donde podemos encontrar la fortaleza necesaria para llevar a cabo toda nuestra vida cristiana. La vocación a la que Dios nos llama, superar las dificultades, ser eficaces en la comunicación del Evangelio a los demás. El cristiano que se dedica solamente a obras exteriores, por muy buenas que sean, pero se olvida de dar culto a Dios a través de la participación en la liturgia de la Iglesia, en la recepción de los sacramentos, pues la verdad es que tarde o temprano va a perder el rumbo o va a sentirse sin ganas y sin fuerzas. En cuanto a la catequesis, por ejemplo, es fundamental que conozcamos el misterio de Cristo, las verdades de la fe, que recibamos todos una buena catequesis, una buena formación bíblica, doctrinal.
No me refiero solo a las catequesis de infancia o juventud, sino a la necesidad de recibir catequesis o formación cristiana siempre, como adultos, como familia, como sacerdotes, como consagrados. Ahora bien, no podemos desligar este conocimiento de la fe de la práctica de la fe. Una cosa nos lleva a la otra. Si la catequesis no nos lleva a participar en la misa o a recibir el sacramento de la confesión, algo falla. Porque uno que conoce a Cristo quiere encontrar a Cristo, recibir a Cristo, seguirlo, adorarlo. Y eso es lo que se logra en la participación en la liturgia de la Iglesia. Lo mismo ocurre con las obras de apostolado y de caridad. Si el encuentro con Cristo en los pobres y necesitados, en los alejados de la fe o en los que sufren, no me lleva al encuentro sacramental con Cristo, a dar culto a Dios para recibir su bendición y poder seguir realizando toda esta labor, también falla algo. Estaríamos reduciendo la vida cristiana a una mera labor asistencial, desvinculándola del sentido correcto y pleno que le da la vida litúrgica, la práctica religiosa sacramental. La vida litúrgica es, pues, prioritaria siempre en la vida de la Iglesia y de cada cristiano, porque es, en definitiva, la presencia santificadora de Dios en medio de su pueblo. La Iglesia la vive como una participación en la liturgia celestial, donde los ángeles adoran y sirven a Dios, y los santos, comenzando por la Santísima Virgen, rinden igualmente honor y gloria eterna a quien ya en esta vida lo honraron y glorificaron a través de los sacramentos. Y ahora vamos con el último de los puntos que veremos hoy, el número 169, que se pregunta sobre los efectos que produce en nosotros el celebrar el culto divino. Lo escuchamos. ¿Qué sucede con nosotros cuando celebramos el culto divino? Cuando celebramos el culto divino somos atraídos por el amor de Dios. Somos sanados y transformados. Hay muchas personas que dicen, voy a misa porque me gusta, o me confieso porque veo que me hace bien, o también esto otro, voy a la adoración del Santísimo porque siento allí mucha paz. Todo eso es algo muy bueno, positivo, por supuesto. Pero no dejan de ser, fijaos, respuestas que se centran en nosotros mismos. ¿Y dónde queda Dios? Cuando vamos a misa, nos confesamos o asistimos a la adoración. ¿No lo apartamos un poco o un mucho, quitándole protagonismo sin darnos cuenta? Quizás no caemos en la cuenta de que la misa, la confesión, la adoración y todos los demás sacramentos y actos litúrgicos son ante todo un acto de culto que rendimos a Dios, un reconocimiento de su grandeza, de su bondad infinita, de su amor misericordioso. Y nosotros necesitamos dar culto a Dios. Es en realidad la primera necesidad que tenemos al ser criaturas suyas y al haber sido redimidos por Él. Así lo reconocemos como Padre y nosotros nos reconocemos como sus hijos necesitados. Solo podemos reconocernos como verdaderos hijos cuando nos dirigimos así a Dios, alabándole, bendiciéndole. Así descubrimos su amor y somos atraídos por Él, como nos ha dicho este punto del Yucat. El culto divino cristiano no es un acto de sumisión servil, al modo en que otras religiones rinden tributos y honores a un Dios ávido de ellos, sino que es el reconocimiento filial de un amor infinito que nos tiene y hacia el que nos sentimos atraídos. Nadie nos ama como Él, ¿no? Por eso, nuestra participación en la misa, así como en los demás sacramentos y actos litúrgicos, antes de decir que asisto a ellos porque me agrada o me hace bien, deberíamos decir, voy porque Dios se lo merece, porque merece mi reconocimiento y alabanza, que eso es principalmente el culto divino.
Y a partir de ahí, sí, al dar culto a Dios, Dios, que no se deja ganar en generosidad, llena nuestra alma de paz, de alegría, nos sana, nos transforma con su gracia. Este punto del Yucat está poniendo sobre la mesa en realidad esa afirmación que tantas personas hacen de decir que son creyentes pero no practicantes. O sea, creo en Dios pero no le rindo culto y no lo busco en estos actos litúrgicos no busco que Dios en estos actos litúrgicos me sane y me transforme. Es claramente esto un sinsentido, una incoherencia. Es como el que dice que tiene mucha hambre y que le encanta la comida y teniéndola delante solo se conformara con oler el buen olor de los manjares que los manjares desprenden, ¿no? O como aquel que dijera que es forofo de un equipo de fútbol y despreciara las entradas que semanalmente le regalan para ir a ver los partidos de su equipo, ¿no? En el culto divino, Dios nos atrae con su amor. Qué bien dicho está en la respuesta del Yucat, ¿no? Entre los signos litúrgicos está la cruz, en primer lugar, fuente de todo amor. Las oraciones nos invitan a elevar nuestra mirada a Dios. Las invitaciones a acoger al Señor son constantes. El Señor esté con vosotros. También nos invitan a la paz y a la reconciliación entre nosotros, cuando somos invitados a dar la paz al prójimo. El Señor te conceda el perdón y la paz. Podéis ir en paz. En fin, cualquier palabra o signo litúrgico es un signo de amor. ¿Y a quién no le gusta recibir amor? ¿Quién no lo necesita? ¿No es la iglesia, tu parroquia o capilla, el único lugar donde hoy día se escucha este mensaje continuo de amor y de perdón y de paz? ¿Acaso yendo a la misa vas a ser peor persona? ¿O es más bien todo lo contrario? A un marido que se quejaba de que su mujer, frecuente asistente a la misa, luego no se portaba bien del todo en casa, le respondí una vez, pues imagínese cuánto peor sería si no viniera, porque en la iglesia todo lo que recibe es bueno. Bueno, en el culto divino somos sanados y transformados, concluye este número del Yucat. Así es. ¿Qué poder transformador tienen los sacramentos? El bautismo y la penitencia nos borran los pecados, la Eucaristía nos alimenta y nos da vida. He venido para que tengan vida y la tengan abundante, dice el Señor. Y esta abundancia de vida la recibimos en la liturgia de la Iglesia. Quien va al acto litúrgico y se abandona en el Señor, nos dice la explicación del Yucat, recibe de Dios seguridad. Pero también quien va al culto porque se siente perdido, encuentra siempre un motivo para la esperanza, encuentra siempre al Dios que le espera. Son muchas las personas que, asistiendo por primera vez a una misa o a algún otro acto litúrgico, han experimentado el toque de Dios en su alma, verdaderamente. Les ha cautivado Dios a través de los signos sagrados, de una liturgia cuidada y bien celebrada, de una que une sencillez, belleza, armonía y que da ese sentido de lo sagrado que desgraciadamente se ha perdido ya en nuestro mundo. La liturgia de la Iglesia resulta ser un oasis de experiencia espiritual, de verdadero encuentro con Cristo, camino, verdad y vida. Y con la alegría de la familia, de los hijos de Dios que rezan juntos y que juntos dan culto a Dios, donde se respira hermandad, alegría, donde tanto, el abogado como el barrendero, el ingeniero como el campesino, el joven como el jubilado, son parte del único y mismo coro que rinde alabanza a Dios en la celebración litúrgica. Venid y lo veréis, les dijo Jesús a sus primeros apóstoles, Juan y Andrés. Lo mismo podríamos proponer nosotros a tantas personas que tienen un corazón hambriento de un sentido trascendente de la vida, invitándolos a la Eucaristía o a participar en cualquier otro acto litúrgico de la Iglesia, porque allí van a recibir, van a encontrar amor, sanación, transformación de sus vidas. Bien, y hablando del corazón hambriento, así se titula precisamente la segunda canción que escucharemos hoy, antes de dar paso
a las preguntas de los oyentes, incluidas esas respuestas que estáis enviando a la pregunta que desde aquí os hemos formulado y que ahora repito. ¿Cuál de estos 3 actos es litúrgico, cuál no y cuál depende y por qué? Los 3 actos son un curso bíblico, una procesión y una hora santa de adoración eucarística. Si respondemos bien, será que hemos estado atentos al programa de hoy. Bueno, pues vamos con la canción Hungry Heart, Corazón Hambriento, y la canta Bruce Springsteen. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Bueno, pues ahí quedan nuestros números para que podáis enviarnos vuestras preguntas y vuestras respuestas a esa pregunta que hemos formulado y que creo que, bueno, pues están llegando muchas respuestas. Vamos a saludar ya a José, que lo tenemos en el control de sonido y las está recibiendo. Buenos días, José. Muy buenos días, padre. Pues sí, aquí estamos recogiendo ahora mismo en directo las respuestas de los oyentes. Bueno, pues no sé si nos quieres leer alguna o hacer un poco un resumen o ver o decirnos más o menos cuáles son las respuestas, digamos, más repetidas. Sí, las respuestas más repetidas, según íbamos hasta este momento recogiendo esas respuestas, nos escriben desde Valencia, nos escriben desde Navarra y bueno, desde muchos otros sitios y también nos llaman por teléfono. Bueno, dicen, la adoración, muchos dicen que es un acto litúrgico, ¿no? O sea, puede ser un acto litúrgico diferenciado del curso de Biblia, por ejemplo. La mayoría dice que el curso de Biblia no lo es. Y luego de la procesión depende del contexto, es lo que más ha generado debate. Dicen algunos que es muy popular, que es un acto de fe, otros que la procesión puede estar incluida dentro de una misa. Bueno, pues un poquito, esas son las respuestas más repetidas en estas preguntas. Pues muy bien por nuestros oyentes porque están muy acertados, ¿eh? Muy acertados porque efectivamente el acto litúrgico de los 3, claramente litúrgico, es la hora santa de adoración eucarística. La adoración eucarística siempre, bueno, pues está referida, claro está, al sacramento de la Eucaristía. Ponemos el Santísimo
y por lo tanto pues hay una serie de ritos y de normas, el sacerdote que expone el Santísimo en la custodia, las oraciones que se hacen, es decir, está centrada en el sacramento de la Eucaristía y por lo tanto es un acto clarísimamente litúrgico, ¿no? Luego, un cursillo bíblico, pues será muy bueno, pero forma parte más bien pues de esa catequesis, formación, actividad, digamos, pues de conocimiento, en este caso pues de la Biblia, pero en principio no es un acto litúrgico, es un acto de formación cristiana fenomenal. Y luego está la procesión, que como han dicho muy bien nuestros oyentes, depende de qué tipo de procesión sea. Hay procesiones litúrgicas, clarísimamente, ¿no? La procesión de entrada, por ejemplo, la procesión de las ofrendas dentro de una misa. O la procesión por las calles, pero la procesión del Corpus Christi, pues lo que sacamos es al Santísimo, a la Eucaristía. Por lo tanto, es un acto litúrgico en esos casos. Otro caso es, pues simplemente pues una procesión que se saca una imagen de un santo en la fiesta del pueblo y que, bueno, pues no es, digamos, no tiene ese marco litúrgico, aunque siempre un mínimo sí que tiene. El sacerdote, por ejemplo, en cualquier procesión, por popular que sea, aunque pertenece más a la devoción popular, efectivamente, pero va muy vinculada a la misa, por ejemplo. La procesión se hace después de la misa, el sacerdote sale revestido con el alba y con la estola y con la capa pluvial, a lo mejor, o se inciensa la imagen del santo, pues son signos litúrgicos también ya, Pero digamos que entraría dentro depende, ¿no?, del tipo de procesión que sea. Muy bien, pues muchas gracias a todos los oyentes que habéis respondido por primera vez, porque ha sido una novedad que digo, bueno, a ver qué tal sale, ¿no?, esta de formular la pregunta al oyente. Pero ahora sí que vamos a las preguntas del oyente. No sé si ha llegado alguna, José, o nos queda también alguna de los martes pasados. ¿Qué nos puedes decir, José? Sí, nos llega una pregunta muy interesante que nos quedaba todavía ahí en el tintero. Dice, hola Padre Mario, ¿es válida la Biblia de la Reina Valera? Estoy preocupada porque mi hermana la está leyendo. Gracias. Bueno, pues esta Biblia a la que se refiere el oyente es una Biblia, digamos, protestante, no es católica. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que omite algunos libros del Antiguo Testamento, los libros conocidos como deuterocanónicos, ¿no? Y concretamente son 7 libros del Antiguo Testamento, y luego algunas traducciones, digamos, del Nuevo Testamento, pues no son pues exactamente como la traducción que nos pueda ofrecer una Biblia católica. O sea que yo aconsejo a esta oyente que esa Biblia, que bueno, pues si la buscas además por internet te sale enseguida, porque bueno, pues en el ámbito protestante evangélico, pues es verdad que bueno, pues tiene muchísima presencia en internet. Entonces, antes de salirte nombrada hay una Biblia católica, pues nos viene esta, la Reina Valera, que se llama, ¿no? Bueno, pues acudamos a una Biblia católica, y yo te aconsejo pues que a tu hermana pues le regales pues la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, o la Biblia de la Conferencia Episcopal. Es la última que salió, que además tiene unos formatos comodísimos, y le puedes decir, mira, qué Biblia tan manejable y tan buena, que además es la de la Conferencia Episcopal, que es la Biblia católica. O sea que sí, procuremos siempre pues acudir a traducciones bíblicas que además nos lo ponen al principio, tiene un nihil obstat, es decir, una autorización claramente manifestada ahí para que la identifiquemos como Biblia católica, ¿no? No sé, José, si hay alguna pregunta más. ¿Todavía tenemos algo de tiempo? Sí, nos llega alguna pregunta que, aunque no esté con el tema, si no, igual se puede ir respondiendo en varios días, porque es una oyente que nos ha llamado para preguntar varias cosas. Dice si se puede enterrar a un no católico en un cementerio católico, si se puede hacer un entierro sin sacerdote o diácono, y si se puede enterrar el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Bueno, son preguntas que hacen referencia en el fondo a la liturgia, porque están haciendo referencia al rito de las exequias, ¿no?
bueno, pues es el dar sepultura a un difunto. Es verdad que me pillase un poquito bueno, de alguna cosa la querría explicar bien y entonces pues vamos a responderla el martes que viene, si Dios quiere. Sí que a una de esas preguntas sí que es clara la respuesta. Puede hacerse unas exequias sin presencia del sacerdote, el diácono, pues, se pueden hacer en el sentido que si no lo está el sacerdote, el diácono, lo que no puede hacer a lo mejor la persona que se encargara, un catequista o un ministro, digamos, extraordinario, pues eso, hacer, pues digamos, un ritual tal como está preparado para que lo haga el sacerdote o el diácono, pero sí que puede hacer las oraciones pertinentes y que, bueno, pues desde el obispado de su diócesis, pues le proveerán y le dirán para que, por supuesto, ningún difunto se quede sin las oraciones en ese momento, pues de dar el último adiós al cuerpo del difunto, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que casi prefiero contestar el martes que viene para decir las cosas, pues, correctamente, ¿no? Muy bien, pues no sé, José, si hay alguna pregunta más. Van llegando más preguntas que también se pueden dirigir al correo electrónico youcat@radiomaria.es, así que en los próximos programas ya tenemos materia, padre. Muy bien, pues fenomenal. Pues nada más, queridos amigos, vamos a ir despidiendo ya nuestro programa de hoy, pues dándole gracias a Dios que nos permite continuar con el Youcat y haber empezado esta segunda parte sobre la liturgia que sin duda pues nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida cristiana, comprender bien la liturgia, llevar una vida litúrgica sana, la frecuencia de los sacramentos, crecer en una mayor calidad, ¿no?, de nuestra vida, nuestra participación en el culto divino, pues es algo fundamental. Algo que nos centra muchísimo para después formarnos más, mejor, hacer más las obras de caridad y mejor, en fin, llevar una vida cristiana como Dios quiere de nosotros, cualquiera que sea nuestra vocación. Pues nada más, amigos, sabéis que podéis enviarnos vuestras preguntas, sugerencias y comentarios, como ya hacéis, al correo del programa youcat@radiomaria.es. Y podéis descargaros igualmente el programa y compartirlo entrando en el podcast de Radio María y buscando Youcat. También hay un apartado que dice youcat.a, en el que podéis encontrar pues cada una de las respuestas a los puntos del catecismo. Pero si no, el programa entero, ahí lo tenéis igualmente. Pues nada, amigos, yo me despido ya hasta el martes que viene y os envío una bendición de todo corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que paséis todos una muy feliz semana, amigos. Adiós. Así finaliza en Radio María, Youcat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el padre Mario Ortega.